Bueno, pues muy bien, para comenzar el día, para comenzar lo que es el día de hoy, pues vamos a ver el tema que habla acerca de la razón de cambio en una función lineal. ¿A qué se refiere esto de razón de cambio? Razón de cambio se refiere a que, como ustedes saben, cuando tenemos ciertos valores, o a lo que se va a enfocar es que cuando tenemos ciertos valores en una ecuación o en un problema que se resuelve por medio de una función lineal, como ustedes saben, tiende a que al momento de graficarla, pues se forme una línea recta. ¿Cierto? Es lo normal, se forma una línea recta. Pero en este caso, ¿qué pasa si, por ejemplo, los valores que tenemos que formaron dicha línea recta se ven modificados? Es decir, se ven ya sea multiplicados por un mismo valor o se ven disminuidos, que es decir, divididos por el mismo valor. ¿Qué pasaría con la función lineal? Esta o la gráfica, ¿qué pasaría? ¿Seguiría siendo de forma lineal o cambiaría? Entonces, eso es lo que se va a enfocar pues el tema de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, pues, dice acá, razón de cambio de una función, dice, para una función que depende de una variable, es decir, de un valor, la razón de cambio de esa función se obtiene al dividir la diferencia entre dos valores de una función correspondiente a dos valores de una variable independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que para que podamos obtener dicha razón, lo que se tiene que hacer es dividir los dos valores que se relacionan a nuestros valores que contenemos. Cuando nosotros los dividimos, esta nos va a dar un resultado que al final, pues obviamente nos va a acabar dando lo que es nuestra función lineal, ¿ok? Y esto también nos dice que corresponde a dos valores de una variable independiente y la diferencia entre esos dos variables, entre esos dos valores de la variable. Los variables o de tus valores no necesariamente tienen que ser consecutivos. Es decir, no necesariamente tiene que ser el valor que sigue o el valor que lo antecede. Puede ser un valor ya sea más grande o más pequeño. Y si los valores de estas variables son muy cercanos, nos aproximaremos a la razón de cambio de forma instantánea. De otra manera dicha, hablaremos de la razón de cambio promedio. Ahora, cuando la razón de cambio entre dos cantidades es constante, la gráfica de la relación es una línea recta. La razón de cambio de una recta es su pendiente. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que acabo de explicarles? Que si ustedes hacen memoria, hace como 2 o 3 clases vimos lo que se refería a lo que es la pendiente. La pendiente, recuerden que es el ángulo de inclinación que tienen nuestras funciones lineales y las gráficas que pues estas salen de estas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes hacen memoria, cuando estábamos buscando lo que era nuestra pendiente, recuerden que al final se formaba un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo tenía ciertos valores en sus denominados catetos. Si recuerdan, los catetos son los lados que tienen nuestro triángulo rectángulo y el lado más largo o el largo de mayor distancia es llamada su hipotenusa. Ahora, la pendiente nosotros la obteníamos de dividir los valores de los catetos. Esto es a lo que se refiere la razón de cambio en la función, que si nosotros tomamos un triángulo rectángulo pequeñito, nos tiende a dar nuestra pendiente. Pero si nosotros tomamos o dibujamos un triángulo rectángulo siempre de la misma recta más grande, su valor o su pendiente no va a cambiar, va a ser la misma. A pesar de que se están utilizando valores más grandes, la pendiente o su razón de cambio va a ser la misma. Y esto te lo vamos a ver con mayor tranquilidad. Ahora, recordemos que la función lineal es una función de primer grado que tiene la siguiente forma. M
por x igual a más n. Recuerden que la m viene siendo nuestra pendiente. Si hacemos memoria, podemos tener, por ejemplo, la función 3x más 2, 3x menos 5, 5x menos 4. ¿Ok? Acuérdense que esas son nuestras funciones de primer grado. Y aquí nos dice que para trabajar lo que son estas funciones, la m me representa la pendiente y la n en este caso es la ordenada, es decir, el punto en el que mi ecuación lineal corta al eje de las y. ¿Ok? Y la gráfica de una función lineal pues siempre es recta. O sea, eso nunca lo vamos a olvidar. Entonces aquí tenemos nosotros los ejemplos de la pendiente y la ordenada, que en este caso, de igual manera recordemos que hay pendientes positivas y hay pendientes negativas. Las pendientes positivas son las que van de abajo hacia arriba y las pendientes negativas son las que van de arriba hacia abajo. Recordemos de igual manera que cómo podemos identificar una función positiva de una negativa. Las funciones positivas tienden a tener que su pendiente pues tiene valores positivos. Aquí tenemos un ejemplo, 3x es positivo, lo ven de color verde, va hacia arriba. Y es igual a x, esta de color azul tiende a ir hacia arriba, esta es positiva. Y y igual a 2x más 1, este más 2x, como tiene un valor positivo, su pendiente va a ser positiva. Ahora las negativas son las que la pendiente viene siendo en forma negativa, como pueden ver aquí, que va hacia abajo. ¿Ok? Aquí ustedes lo pueden corroborar cuando identificar la que es positiva y la que es negativa. Y ahora recordando lo que les mencioné hace un momento, que el valor independiente que tenemos el más 1, más 1, más 1 y este más 1 es el que me está indicando en qué punto mi ecuación va a cortar al eje de las abscisas. De las ordenadas, perdón, de las ordenadas. Las ordenadas, recuerden que es el eje de las y. Aquí pueden ver en este punto, es el más 1, cómo cada una de las rectas va cortando, pues a mi recta, ¿ok? A mi plano cartesiano. Vean cómo está cortando en el punto más 1. Esto es a lo que se refiere. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de cómo varía lo que les acabo de explicar, lo que les acabo de mencionar en la función lineal. Esta línea de color azul es nuestra pendiente. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos sacar la pendiente de 9 a 10, sabemos que hay una unidad y de aquí a aquí pues también hay una unidad. Su pendiente es una, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, lo tomáramos de aquí hasta aquí, si contamos nuestras unidades, pues son 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos 5. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo divido 5 entre 5, siempre me da 1. Si yo divido 1 entre 1, siempre me da 1. Esto que ustedes están viendo es cómo se calculó la pendiente. Y si se dan cuenta, si yo tomo un triángulo más pequeño, la pendiente pues es 1. Si yo tomo un triángulo más grande, la pendiente sigue siendo 1. Esta es la razón de cambio que yo les expliqué en un principio, que no importa si yo tomo valores más pequeños o valores más grandes, al final la pendiente siempre va a ser la misma, porque al estar aumentando los valores de manera proporcional, obviamente la pendiente se va a mantener. Al tomar yo valores más pequeños, la pendiente siempre se va a conservar como 1. Esto es a lo que se refiere la razón de cambio.
que los valores aumentan, ya sea de manera, ya sea los valores aumentan o si los valores disminuyen, la pendiente se va a mantener en todo momento. Ok, ahora, respondiendo a las preguntas o al ejemplo que tienen acá, con base en lo que gira el tema, dice, un bloque de hielo de 10 kilogramos se coloca en una báscula y se mide la función, es decir, el deshielo que sufre, el cual se completa en 10 horas. Esta situación se modela en la siguiente gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un bloque de hielo de 10 kilogramos. Este se pone en una báscula y se deja ahí y se va a medir el tiempo que le va a tomar deshacerse, o sea, deshielarse o como ustedes lo llamen, ¿ok? Entonces, se dieron cuenta que cuando ponen este bloque de hielo, le toma exactamente 10 horas quedar completamente hecho agua nuevamente. Y pues todo está pues moldeado en la siguiente gráfica. Entonces nos dice, si este deshielo pesaba en un principio 10 kilogramos, ¿cuánto va a pesar después de 5 horas de haberlo colocado en la báscula? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuánto va a pesar después de 6 horas? Tercera pregunta, ¿cuánto aumentó o cuánto disminuyó el peso entre las 5 y las 6 horas? Cuarta pregunta, ¿cuánto aumentó o cuánto disminuyó el peso de las 2 a las 3 horas? Y última pregunta, quinta, expliquen qué sucede con el peso del bloque entre una hora y la otra. Ok, entonces respondiendo a las preguntas, quedaría de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuánto pesaba el bloque 5 horas después de colocarlo en la báscula? Por lógica, y a simple vista, si son 10 kilogramos de hielo y tomó en total 10 horas en derretirse por completo, me indica yo por análisis que por cada hora que transcurre se derrite 1 kilogramo. Es por ello que si en 5 horas que ya transcurrieron ya se habrían derretido 5 kilogramos, por lo cual únicamente me estarían quedando 5 de los 10 que yo tenía al principio, es decir, cuánto pesaba el bloque 5 horas después de colocar en la báscula, la mitad. O sea, en resumen, la mitad es lo que pesa ahora el bloque después de las 5 horas que han transcurrido. Ahora, ¿cuánto pesaba después de 6 horas? Después de 6 horas ya se habían derretido 6 kilogramos. Y si originalmente yo tenía 10 kilogramos al inicio, matemáticamente, me estarían quedando únicamente 4. Es por ello que después de 6 horas el bloque de hielo pesa únicamente 4 kilogramos. Tercera pregunta, ¿cuánto aumentó o cuánto disminuyó el peso entre las 5 y las 6 horas? Aquí ustedes podrían explicarlo de dos maneras distintas. Yo lo manejé de esta manera, ¿no? El peso del bloque entre las 5 y las 6 horas disminuyó 1 kilogramo en la hora que transcurrió. Es decir, cuánto aumentó o cuánto disminuyó el peso entre las 5 y las 6 horas. Aquí no me está indicando cuánto es el peso que tiene en ese momento. Aquí me está indicando cuál fue la diferencia que se obtuvo entre las 5 y las 6 horas. Obviamente aquí me está indicando que disminuyó 1 kilogramo en el transcurso de esa hora, perdón. ¿Ok? Aquí pues era la pregunta de análisis en la que, por ejemplo, en la A y la B les está indicando cuánto pesa una vez que ha transcurrido pues una determinada cantidad de horas. En la pregunta C les está indicando cuánto disminuyó entre una hora y otra hora, no cuál es el peso que tiene en ese momento, ¿ok? Tenemos la siguiente pregunta que nos dice cuánto aumentó el peso o disminuyó de las 2 a las 3 horas. Entonces el bloque de hielo disminuyó de igual manera 1 kilogramo en el transcurso de horas entre las 2 y las 3. Entonces estas dos preguntas
las últimas dos preguntas que acabamos de ver, nos está moldeando o nos está hablando acerca de esta razón de cambio. ¿De qué manera? En el que me está pidiendo la relación que existe entre las horas y el peso que está obteniendo, pues, mi bloque de hielo, ¿ok? Si retomamos, que nos dice entre las 6, aquí tenemos las 6 y las 5 horas, me pregunto cuánto disminuyó el hielo. Si nosotros lo tomáramos, como les dije, como como un triángulo rectángulo, tomando de referencia que este punto, o sea, esta línea de color azul es mi pendiente. Retomando, tendríamos que aquí se encontraría la hora entre las 6 y aquí se encontraría la hora entre las 5. Si nosotros nos tomamos como un triángulo rectángulo, nos fijamos que estos son sus catetos y vemos de 5 a 6 pues hay una unidad, y en este caso de 4 a 5 de igual manera hay una unidad. Si yo divido 1 entre 1, sabemos que al final nos va a dar 1, ¿ok? Porque recordemos que estamos trabajando los catetos en el cual encontramos su cociente, que con base en el cociente podemos saber la pendiente o el ángulo de inclinación que pues tiene mi triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, si tomamos de las 5 a las 6 horas, sabemos que aquí pues nos da como resultado 1. Pero si tomamos entre las 2 y las 3, aquí estaría el de 3, de aquí estaría el de 2. De igual manera, nos damos cuenta que la relación que existe del 2 al 3 es 1 y de 7 a 8 también es 1. ¿Por qué 7 y 8? Porque es lo que pesaba en ese momento en las 2 horas, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que 1 entre 1 pues siempre me da 1. Entonces esto que ustedes están observando aquí es la razón de cambio en el cual no importa en qué momento yo esté escogiendo la hora o la diferencia o el peso que tenía mi hielo en ese transcurso, al final siempre me va a acabar dando 1 en cuestión de la pendiente. O más fácil, si tomáramos todo el triángulo rectángulo y contamos de 0 a 10, pues hay 10 unidades. Y obviamente de 0 a 10 kilogramos, pues también hay 10 unidades. Si lo tomamos como el triángulo rectángulo por completo, 10 entre 10 siempre me va a dar 1. Fíjense cómo no importa en qué momento yo tome, ya sea las horas o el kilogramo o los kilogramos del peso de mi cubo de hielo, al final mi pendiente siempre se va a mantener como 1, a pesar de que estuvieron cambiando los valores. En este caso cambió 10, 10, aquí pues sigue mañana 1, 1, la pendiente siempre se mantuvo como 1, es a lo que voy, es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿ok? Luego les dice, expliquen qué sucede con el peso del bloque entre una hora y la otra. Esto que pues les voy a explicar es lo que pues contiene lo que les acabo yo de mostrar ahorita con la figura. El peso del bloque de hielo va disminuyendo de manera proporcional entre las horas que pasan. Es decir, por cada hora que transcurre, el hielo pues pierde 1 kilogramo de su peso. En otras palabras, se derrite de manera proporcional por cada hora que transcurre. Ok, esto es pues un ejemplo de cómo pueden ver ustedes la razón de cambio en una función lineal. O sea, lo que gira en torno es demostrar que a pesar de que vayan cambiando los valores, su pendiente se va a mantener en la misma. ¿Ok? Ahora, el rincón matemático dice, la razón de cambio de una variable con respecto a otra es la magnitud del cambio de una variable por unidad de cambio de otra. O sea, vean cómo van cambiando mis cantidades, pero al final
sigue conservándose la misma. Y de acuerdo con el ejemplo o los ejemplos que se han utilizado, tendríamos que para el fenómeno de la fusión de hielo, o sea, para lo que es la figura del cubo de hielo, la razón de cambio o el valor de la pendiente que estamos buscando gira en torno a cambio en el peso del bloque, que en este caso pues iba bajando de 1 en 1, y el tiempo que transcurre entre pues el forma en la que está derretida, ¿no? Es por ello que la razón de cambio, un ejemplo, ¿no? Ha cambiado 1 kilogramo y únicamente ha pasado 1 hora. Este al final, ¿cuánto me da? 1. Ahora, si yo, por ejemplo, vi que ya se derritió 5 kilogramos, esos 5 kilogramos se derritieron en 5 horas, que si yo los divido, al final aquí también me da 1. Esto es la razón de cambio en este ejemplo del cubito de hielo. Hay muchos más, pero pues únicamente les estoy explicando el del cubito de hielo. ¿Ok? Luego, ¿sabías que, esto es muy importante, la pendiente de una recta también es la razón de cambio de las ordenadas respecto a las abscisas? Así como la pendiente de una recta es constante, su razón de cambio también. O sea, la razón de cambio nunca va a sufrir ninguna modificación a pesar de que esté cambiando los valores, ¿ok? Para calcularla, esta es una manera que para calcularla se eligen dos puntos de la recta, cualesquiera, por ejemplo, ¿no? 6 y 11 es un primer punto y 3 y 7 es mi segundo punto. Por cada vez que X aumente 3 unidades, Y lo va a hacer en 4. En otras palabras, cuando X aumenta 1, Y lo va a aumentar en 4 tercios. Y el cálculo también se puede hacer de la siguiente manera. Razón de cambio va a ser dividir la distancia que hay de Y entre la distancia que hay entre las X. Es decir, recuerden que cuando tenemos nosotros nuestras coordenadas, mi primer valor siempre va a ser X y mi segundo valor siempre van a ser las Y. Entonces, para calcular la razón de cambio, esto es, si a ustedes les llegan a dar un ejercicio o una actividad, ¿no? En donde tengan nada más unas coordenadas y les pidan, calcúlame la razón de cambio de las siguientes coordenadas. Esto es muy simple, muy sencillo. Van a tomar los valores de las coordenadas, siempre primero de Y, o sea, los van a armar por parejitas, Y y luego X, y las van a restar. Es decir, fíjense aquí cómo tienen que la X es 11 y la otra X es 7. Van a hacer una resta de estos dos valores. De aquí lo tienen, 11 y 7. Primero va a ir, pues obviamente, la primera coordenada que les están proporcionando, que les están dando, ¿ok? 11 menos 7 me da como resultado 4, ¿ok? Y el segundo van a ser ahora las X, perdón, 6 menos 3. Y aquí lo pueden ver, 6 menos 3, que al final les da como resultado 3. Este 4 tercios es la razón de cambio de esta ecuación o de esta línea recta, ¿ok? ¿Cómo pueden corroborar ustedes si está correcto? Pues muy simple, cuenten las unidades 1, 2, 3 y 4. Aquí hay 4 cuadritos y aquí hay 1, 2 y 3. Que si recordamos, para calcular la pendiente, pues era dividir este valor entre este valor, que al final me da como resultado 4 tercios. Este nada más es un ejemplo, es una forma como ustedes pueden calcular la razón de cambio pues de unas coordenadas cuando ustedes pues se las proporcionan, ¿ok?
Ahora muy bien, lo que quiero que hagan ustedes como actividad es únicamente que me encuentren la razón de cambio con base en estas coordenadas de estas 6 rectas. No las van a dibujar, simplemente van ustedes a encontrarme la razón de cambio de cada una de ellas. Es decir, lo van a hacer de la forma en que les acabo de explicar en esas vías que. Es lo único que quiero que hagan de la actividad. Y es acá, en cada tabla se muestran las coordenadas de 4 puntos pertenecientes a una recta. Anote en cada caso el valor de su razón de cambio, es decir, su pendiente, y ya van ustedes a hacer lo mismo que les acabo de explicar hace un momentito, y en esta parte me van a escribir su razón de cambio. Es todo lo que quiero que van a hacer, esto es lo que van a hacer para esta semana. Muy sencillito, es lo que acabamos de ver. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo lo que gira en torno a pues, la sesión del día de hoy. Como saben, pues de igual manera se les recuerda que pues no se atrasen más. La verdad, pues ya estamos prácticamente a nada de concluir el ciclo escolar. La verdad, muchas felicidades a ustedes, la verdad, por estar todavía al pie del cañón buscando y tratar de concluir, ¿no? Más ustedes, porque son tercer grado, ya prácticamente están a unos días de concluir su secundaria. La verdad, muchas felicidades. Pero, pues, nada más les pido por favor que no se atrasen demasiado, que pues si saben que tienen tareas pendientes, pues que las entreguen. Los que no, los que saben que han cumplido, pues no es necesario que se los recuerde. La verdad, pues gracias por estar en ese el día. Y pues esto es lo que gira en torno al tema. Ya saben, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ya saben dónde contactarme. Y pues si ya saben, el video se encuentra en la red social. Ahí lo pueden observar, ya sea en YouTube o en Facebook. Solo ponen su nombre en caso de que quieran volver a ver la explicación o algo no les haya quedado claro. ¿Ok?